Bienvenidos mis amigos, mis amigas y Shabbat Shalom en esta preciosa tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat. Vamos a estar con el tema de Proverbios 12, que le da título el verso 2 que dice, el verso 1, en el segundo verso, la segunda línea del verso 1 que dice, es tonto despreciar la corrección. Y ese es el título de la enseñanza de hoy. Es tonto despreciar la corrección. Proverbios 12. Pero antes me gustaría referirles dos anuncios y unos cuantos puntos que nos han llamado la atención durante esta semana en nuestras reflexiones diarias, ¿verdad? Un anuncio que quiero yo hacerles es que estamos decidiendo cómo publicar los libros que ya hemos terminado, los 6 libros de Moisés, que incluyen el libro de Job, y de lo más vil de la tierra, que es el segundo libro que hemos acabado. Lo estamos repasando y corrigiendo a fin de sacar, en principio vamos a sacar de lo más vil de la tierra en el mes de noviembre. Vamos a sacarlo desde noviembre en adelante. Para ello, pues, por supuesto, pues correrá de mi cuenta, porque yo me comprometo a apostar por lo que creo, ¿verdad? Por lo que he recibido de Elohim. Entonces va a salir de mi bolsillo. Respecto al otro libro, los 6 libros de Moisés, pues si no recibimos ayuda suficiente para sacar los 2 libros a la vez en noviembre, pues tendremos que esperar a sacar los 6 libros de Moisés en el próximo junio, en el junio de 2023. Ahora, si hay gente que se compromete económica y espiritualmente con el ministerio, pues por supuesto se adelantarían las cosas y en noviembre podríamos sacar los 2 libros. Entonces yo les doy mi teléfono por si quieren colaborar con nosotros, si no económicamente, al menos también espiritualmente, que se agradece, como ya hay algunos que están colaborando con nosotros, lo anímico, lo moral, lo espiritual, que se agradece mucho, tanto o más que lo económico, pues se ponen en contacto con nosotros y de alguna manera nos ayudamos mutuamente. Mi teléfono en mi WhatsApp, para que ya a partir de ahí pues colaboremos juntos, es 623 44 11 42. Ese es mi WhatsApp por si alguien se quiere poner en contacto conmigo y colaborar con nuestro ministerio. Entonces, un ministerio curioso, como saben todos ustedes, los que se están incorporando nuevo, porque no hay precedente en toda la red de que grabando diaria o semanalmente, cuando menos, se tengan tan pocas vistas, tan pocas visualizaciones y tan poca atención por parte del público. Entonces es insólito dentro de la red y llama la atención poderosamente y hace que la aventura sea más especial todavía de colaborar con nosotros, ¿verdad? Por otro lado, ya dejando ese tema, que como digo, ya a partir de ahora podemos ir pensando, proyectando en si vamos a sacar los 2 libros en noviembre o vamos a sacar uno en noviembre y otro en junio, dependiendo de cómo lo agenciemos entre todos. También quería regalarles algo, yo por mi parte, y es que el domingo 14 de agosto va a ser mi cumpleaños, Elohim mediante, y tengo proyectado regalarles a todos ustedes un tema muy especial, un tema sabrosón, que va a ser el Arca del Testimonio y el Santo Sepulcro. Es un tema que hemos estado preparando, que nos ha dado Elohim para todos ustedes, y creo que hará ese día un día más especial todavía, con ese mensaje especial y ese regalo para todos ustedes. Luego ya vamos a los puntos que nos han llamado la atención en esta semana. Y uno es la diferencia entre sujeción y sometimiento. Hemos estado reflexionando sobre ello. Hay una diferencia entre sujeción y sometimiento. La sujeción
se la debe uno a toda figura que, digamos, le precede o está antes que él o, digamos, que goza de mayor estatus que uno antes de nacer. O sea, que uno cuando nace ya se encuentra con cierto estatus, ¿verdad? Y sucede lo mismo con la sujeción de las mujeres al marido. La sujeción la debemos sujetarnos. Debemos sujetarnos a aquellas figuras que están antes que nosotros y a un gobierno que nos puede enseñar cosas, un gobierno de equidad, de justicia, que nos puede enseñar cosas como por ejemplo nuestro padre o nuestra madre o en el caso de las mujeres nuestro marido. Eso es una sujeción. Eso incluso se lo debe la mujer al marido, incluso cuando el marido sea un idiota, porque la mujer le debe la sujeción porque para eso ha elegido a ese hombre como marido. Ahora bien, el sometimiento es diferente a la sujeción. El sometimiento no se lo debemos a cualquiera. El sometimiento es una elección que hacemos nosotros. Nosotros elegimos a qué someternos. Si nos sometemos a otra cosa aparte del Elohim viviente, ya cometemos idolatría, porque el sometimiento implica un arrodillarse, ¿verdad? Y el arrodillarse, el sometimiento, no es dado a un alma libre, ¿entienden? Por eso la Torá es una Torá de libertad. ¿Por qué? Porque te evita someterte ante poderes antagónicos, poderes usurpadores y que se hacen pasar por lo que no son. Entonces, el sometimiento ya, por ejemplo, en el caso de la mujer le debe sujeción al marido, pero el sometimiento no. El sometimiento se lo debe al único Elohim verdadero, que a ese es al que debe estar con una vida consagrada y arrodillada en el buen sentido. Saben ustedes que arrodillarse ante Elohim es estar delante del sistema de pie. Es una contraposición, pero es así. Quien se arrodilla ante Elohim es traducible en que está de pie sobre el monte Sión, resistiendo al diablo, ¿verdad? Y otros conceptos que también son diferentes, esta diferenciación es más clara porque se habla de esta diferenciación, pero nosotros debemos dejarlo claro porque una cosa es folclore y otra cosa es cultura. La cultura está compuesta de Kol, que es voz, y Torah, por supuesto, que es la Torah Ha-Elohim, la Torah de Elohim, que así es como nos conocimos mi esposa y yo en una página que era Kol Torah, voz de la Torah. Eso sí es cultura. Pero la cultura que te venden muchas veces fuera de la Torah es un folclore. Es un folclore con papanatas de turnos, con saltimbanquis, con todo el circo, con los sacerdotes de turno que quieren hacerse pasar por científico y todo el mundo los cree. Y es un folclore, pero no es una cultura. La cultura ha de llevar Kol Torah, voz de la Torah. Ahora, ya en el orden de cosas de las noticias de actualidad, hemos visto en esta semana que ya la lucha de Israel, por ende USA, por ende Estados Unidos de Norteamérica, la lucha de Israel es contra la yihad islámica. Y esto sienta un precedente rocambolesco ya al máximo en este mundo extraño, enloquecido en el cual estamos viendo los últimos coletazos, porque los enemigos de Israel, y ya digo, y por ende de Estados Unidos, hasta ahora habían estado localizados, es decir, eran situaciones físicas, digamos, tribus, estamentos, naciones que eran físicas, pero ya la yihad islámica es una entelequia. Es como si alguien quisiera hacerle la guerra a los protestantes. Hay muchas clases de denominaciones de protestantes, ¿verdad? Hay muchas clases de protestantes, entonces se lanzarían a matar mosquitos a cañonazos, ¿verdad? No saben dónde está el enemigo, ya se inventan enemigos, se inventaron una pelotita en el aire y ahora se inventan esa guerra de Israel contra la yihad islámica, que es una guerra santa. Ahora, la guerra santa es un concepto, eso ya no son personas. Personas eran los que se decían
que eran enemigos de Israel, como por ejemplo los muyahidines, los ayatolás, personas físicas, sacerdotes musulmanes, talibanes, todos esos eran personas físicas, inclusive ISIS era un entramado físico, pero ya la yihad islámica es una entelequia, la guerra santa, oiga, ahí entra mucho, es como el hebreo, el que cruza al otro lado. ¿Qué me dirían si quisieran luchar contra los hebreos? Contra todos los que cruzan al otro lado, es un concepto. Ya no son enemigos físicos, ya luchan contra conceptos que son, al fin y al cabo, sus propios demonios, los demonios que tienen metidos Israel, Estados Unidos y los poderes fácticos y políticos y socioeconómicos y pues eso, del entramado de los medios de comunicación, ¿no? Porque ya no saben a qué apuntar. Se tienen que inventar los enemigos. Fíjense cómo es la cosa que ya, si China está metido en Estados Unidos, Rusia está metida en Estados Unidos, Rusia ya tiene todas las empresas ya hace tiempo, desde que cayó el telón de acero, ya tenían su Burger King, tenían sus cosas, bueno, y acataron todo el sistema norteamericano, dejaron el comunismo, ya no hay comunismo, nunca lo ha habido, por otro lado, pero no hay un comunismo a rajatabla, sino que se vendieron a los poderes fácticos capitalistas, pero aún así Israel y Estados Unidos tienen que inventarse enemigos, y ahora se han inventado el concepto de estar contra la yihad islámica, la guerra santa. Impresionante, impresionante, impresionante. Luchan contra entelequias y contra sus propios demonios, ¿verdad? Y aparte, que cuando dicen contra la yihad islámica, que es contra los de la guerra santa, oiga, es que ahí podrían incluirse mucha gente, porque si se fijan ustedes, incluso los cristianos de estos besánicos, de estos fanáticos de Estados Unidos, saben que estamos en guerra contra las tinieblas, entonces es una guerra santa, entonces entrarían en el concepto, ¿entienden? Es que quieren manejar ya cosas que no les queda ya manejables, ¿entienden? Bueno, entonces hemos escuchado a uno de los predicadores que oímos, que se preguntaba o dejaba caer que la intercesión es mejor que la predicación. Para él, la intercesión es mejor que predicar, interceder es mejor que predicar. Bueno, esto hay que cogerlo con pinzas porque no es así, y les voy a explicar por qué, y van ustedes a arrojar luz sobre sus propias mentes. La intercesión no es mejor que la predicación, y por otro lado, además, para entender lo que es la intercesión, tenemos que entender que solo hay un mediador entre Elohim y los hombres, que es Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? La Reina Valera. Entonces solo hay un mediador. Entonces, ¿qué quieres interceder? El bien lo haces cuando predicas, no cuando intercedes. ¿Por qué? Porque para interceder ya hay uno, que es el único mediador entre Elohim y los hombres. Ahora, me pueden decir sí, y me pueden mostrar casos como cuando intercede Abraham por aquella llanura, y cuando intercede Moisés por el pueblo, pero fíjense ustedes cómo es la cosa, y aquí les va la joya, es que se puede interceder por una causa, por un hecho, se puede interceder por un hecho concreto, por una causa concreta, ¿verdad? Aportando, digamos, entre comillas, aportando un punto de vista para que Elohim lo tenga en cuenta, ¿no? Entonces lo que estás intercediendo es por una causa, pero no por una salvación. Por la salvación de las personas no se puede interceder. Se debe interceder por una causa, y que la causa sea justa. Porque si no, Elohim, en lugar de escucharlo, lo que te lo arroja en la cara, porque
no tiene fundamento. Tiene que ser una cosa con fundamento y que sea una causa justa. Entonces se puede interceder por una causa, pero no por la salvación de la gente. Ese es el error del cristianismo y de la manera de entender cristiana, porque el que dice esto es mesiánico, pero no deja sus entendimientos cristianos, porque se cree que puede interceder por la salvación de otros. Ahí la embarras, ahí ya la embarras. Bueno, saben ustedes que grabamos hace poco Abraham más evolucionado que Einstein. Claro, y como toca una vaca sagrada, 7 visualizaciones, 5 me gusta. Entonces, es algo que se sale porque se le ven las vergüenzas al sistema, ¿verdad? Y teníamos algo que decir más que se nos pasó de presentarlo en el video, y es que, claro, Abraham, por fuerza, es más evolucionado que Einstein, dado de que las ciudades occidentales datan del 900 antes de Cristo, antes del Mesías, mientras que las ciudades sumerias datan del 400 antes de Cristo. Entonces, claro, ya antes de que se dé cuenta el occidental de que las ciudades son una trampa y una ratonera, en la cual el Estado y el poder militar, a cambio de seguridad, le tienes que pagar tributos, antes de que se dé cuenta el occidental, con el paso de los siglos, el sumerio ya se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta de eso y se ha dado cuenta de todo el entramado idolátrico que hay en las ciudades. Entonces ya están escarmentados. Por eso, por fuerza, Abraham tiene que estar más evolucionado que Albert Einstein. Albert Einstein se cree sus idioteces del sistema, del heliocentrismo, de todas las estupideces que tiene el sistema, con su mala alimentación, con sus salchichas, con sus cosas, pero Abraham no, porque Abraham ya está escarmentado, sabe lo que es el sistema. Einstein se mete como un cabestro, se mete dentro de la cueva del sistema, pero Abraham no, Abraham salió del sistema de Ur de los Caldeos. De un reino esplendoroso, el reino de Sumeria. Ya sabía lo que era el sistema y sabía lo que eran las ciudades, ¿verdad? Por eso sale. Ese es el punto. Bueno, y ya por último, resulta que estoy hablando con una persona y le estoy testimoniando acerca de la Torá, acerca de las verdades de Elohim, y entonces me quiere parar los pies diciendo que no es problema de ella, lo que le estoy diciendo, porque ella tiene un corazón limpio, pero por ahí, por detrás, una colaboradora suya, una compañera suya se ríe, mientras me está diciendo que tiene un corazón limpio. Y claro, es que esta gente cristianoide son astutos, pero no son sabios, porque esa risa delata que no se lo creen ni ellos, que tienen un corazón limpio, y que esa risa delata que es en verdad lo que se burlan es de ti, o se intentan burlar de ti, ¿verdad? Con esas risitas, puesto que ni se lo creen ellos y lo que intentan es burlarse de ti, ¿verdad? Entonces, y puedes hablarle a esta gente cristianoide, puedes hablarle de tú a tú, de cara a cara, y ellos te reciben, pero en el momento que le hablas delante de otro cristiano, ya se vienen arriba y entonces empiezan con las burlas y los menosprecios y las risitas de fondo, que no hacen otra cosa que delatarlos como hipócritas, ¿verdad? Y astucia de serpiente, pero no sabiduría. Bueno, ahora sí, vamos con Proverbios 12, señoras y señores, amados, amadas. Dice así, 12:1 del libro de Proverbios, Mishlei, dice: para aprender hay que amar la disciplina. ¿Cómo? Sí, para aprender hay que amar la disciplina. Si no amas la disciplina y no quieres nada más que te regalen el oído, no vas a aprender nunca. Ese es el problema. Y la segunda línea, que es lo que le da título al mensaje de hoy, es tonto despreciar la corrección. Es tonto despreciar la corrección. Yo lo explico de esta manera. Yo estoy deseandico de que alguien me diga: esto no lo estás haciendo bien, con una base y un fundamento para mejorar.
Ojalá que mi vida fuera así y que me rodeara gente de ese tipo, que me pudiera decir, mira, esto lo podrías hacer mejor de esta manera. Encantado de la vida. Encantado de la vida, lo haría, mejoraría mis obras delante de Elohim. Pero ellos, sin embargo, desprecian la corrección. Los impíos, los malos, desprecian la corrección. Y así no se puede avanzar ni crecer. El Señor Yahweh aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. Entonces, el mal se trama. El mal se trama. Aunque es lo que más abunda, pero lo que más abunda es tramar. Y tramar implica una sociabilidad, la sociabilidad del mal. Hacen vida social con el mal, por eso lo traman, ¿verdad? Y dice que, sin embargo, Yahweh aprueba a los que son buenos, eso se entiende, aprueba a los que son buenos. Por otro lado, buenos que son desmentidos por este sistema desde sus bases teológicas, porque ningún predicador, repetimos, porque esto no lo dice nadie, que descartan que haya buenos en la tierra, pero la palabra de poder me dice que sí, porque Yahweh aprueba a los que son buenos. Verso 3. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. ¿Qué te está diciendo? Que no puede producir estabilidad la perversidad porque tuerces el verso. Y como tuerces el verso y sabes que lo estás torciendo y no estás comprobando la palabra como es, en verdad no estás seguro de tus certidumbres, no tienes certezas, no tienes certidumbres y entonces no tienes arraigo, ¿entienden? Por eso hay gente que tiene que acabar su apellido en Z para que se consideren de una manera u otra, ¿verdad? Son crisis de identidad. ¿Por qué? Porque no tienen estabilidad. ¿Y por qué no tienen estabilidad? A causa de la perversidad que hace presa de ellos. Dice, pero los justos tienen raíces profundas, raíces, como tenemos un tema nosotros, raíz en sí mismo, porque es lo que dice el verso. Dice, tienen raíz en sí mismo, ¿verdad? En sí mismos. Esta raíz en sí mismos es lo que te da personalidad y te da esa autoridad y esa propiedad, ¿verdad? Verso 4. Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como carcoma a sus huesos. Aquí dice cáncer, pero el cáncer, curiosamente, se da desde la ilustración a esta parte. La palabra sería carcoma, más bien carcoma a sus huesos, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, una esposa digna, fíjense que hay mucha que se quiere llamar amada del Mesías, que se tiene por indigna. Dice, no somos dignos, Padre, no somos dignos delante de ti. Bueno, pues es la esposa digna la que es corona para su marido. Es decir, la amada va a ser digna. Una ramera, por supuesto, no puede ser digna, pero la amada sí, ¿entienden? Pero la desvergonzada es como carcoma a sus huesos, desvergonzada en el sentido de atrevida, ¿verdad? Por eso se llena la boca de palabras grandilocuentes porque es atrevida, pero realmente es carcoma a los huesos del marido que la sufre, ¿verdad? Los planes de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. Los justos planean y planean en integridad, son buenos planes, buenos proyectos, pero respecto a los perversos dice que toman consejo, ya hemos dicho, se sociabilizan, ¿verdad? Pero el consejo es traicionero, o sea, esa sociabilidad es para traicionar a alguien, que normalmente suelen ser aquella persona que ven más débil, ¿verdad? Porque así se rige el sistema animal, por la supervivencia del más fuerte, ¿verdad? Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal. Fíjense, te buscan la ruina, te buscan, pues valga la redundancia, te emboscan, ¿no? Te hacen trampa por todos lados, porque te vienen por todos lados. Pero la palabra de los justos salva vidas. Es muy diferente, porque mientras el justo está tramando y está pervirtiendo con su perversidad, la palabra pues te hace de trampa a la gente, ¿no? Incluso a sus amigos.
incluso a sus conocidos. Pero la diferencia es que la palabra de los justos lo que hace es salvar vidas. Los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanece firme. Esto normalmente en una vida a lo mejor no da tiempo a verlo, pero el sabio sí lo ve venir, ¿verdad? Pero es así, ¿no? Lo que pasa es que uno quisiera comprobarlo durante una vida corta y normalmente vivimos vidas demasiado cortas para darnos cuenta de esto, de que los perversos mueren y no dejan rastro. Sin embargo, nosotros en nuestra sociedad vemos que gente perversa, estúpida, por jugar a un deporte, por meter un balón en una red, pues ya tienen una reputación de por vida, parecería, ¿no? Pero no, igualmente al final las cosas salen y mueren sin dejar rastro, aunque se alargue la cosa. Mientras que la familia de los justos permanece firme, y esa familia de los justos, lo que decía el Mashiach, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Elohim. No es una familia física, sino que trasciende a una familia que son los hijos de Elohim, los verdaderos hijos de Elohim. La persona sensata gana admiración. La persona sensata, con su sensatez, conforme rige, por cómo articula, por cómo presenta argumentos, gana admiración. Pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Esa mente retorcida es una mente confusa que no puede argumentar y que se vale de muletillas y frases hechas y rezos y ambigüedades para mostrar algo de conocimiento cuando no lo tiene. Se hacen pasar, ¿verdad?, por lo que no son. Entonces son mentes retorcidas totalmente. No pueden hablar con coherencia, no pueden hablar sin contradecirse. Más vale ser una persona común con sirvientes, en el original dice sirviente, dice más vale ser una persona común con sirviente que darse aires de grandeza y no tener para comer. Esto es una perla de sabiduría, porque hay gente, por ejemplo, que emigra a otros países a pasar penurias, pero para contar que está en un gran país, prefieren no saciarse ni de comer a fin de darse aires de grandeza. Esto lo vemos en los migrantes, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? O tragan lo que no es tragable, ¿verdad?, para llegar a puestos y darse esos aires de grandeza. Entonces, más vale ser una persona que te tengan como, digamos, común, como muchas veces como un don nadie, pero tienes sirvientes, tienes gente que te colabora y que te ayuda, ¿verdad? Porque sirvientes al fin y al cabo es alguien que sirve, ¿no? Que te sirve, no quiere decir esclavo. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. Claro, hay gente perversa que lo que pagan su crueldad con los animales, el justo los trata bien. Cuando tiene un animal se compromete a tratarlo bien. A mí no me gusta ahora mismo en este momento de mi vida tratar con animales, porque bastante tenemos con lo que tenemos, pero si decimos de tratar con un animal es para cuidarlo, porque nos hacemos cargo de ellos y ellos pues dependen de nosotros también, ¿no?, para alimentarse y todo eso. Entonces hay que tener ese compromiso, que es un compromiso humano, porque nos ha puesto Elohim por cabeza de la creación. Pero sin embargo, lo que hacen, por eso habla de crueldad de los perversos, porque lo que hacen los perversos es alardear de su crueldad maltratando a los animales, y así se las dan muchas veces de más machos, ¿verdad?, delante de mujeres que no tienen nada en la cabeza, quieren llamarles la atención matando animales o siendo crueles con ellos, despedazando animales o despellejándolos o haciendo esas maldades y barrabasadas, ¿verdad?, porque quieren llamar la atención. En definitiva, es carencia emocional lo que tienen, por supuesto, porque detrás hay un déficit afectivo, no le hace caso a nadie. Entonces, para llamar la atención, como yo vi me acuerdo una vez en unos bautizos cristianos, estaba la gente bautizándose y había uno, no sé si se bautizaba allí ese mismo día, pues probablemente se bautizara ese mismo día, y se encargó de azotar con una vara a un sapo hasta que el sapo soltaba espumarajos por la boca, y todo eso para llamar la atención de las muchachas que había por allí, ¿no?, desventuradas.
Entonces es bastante triste, ¿no? Porque detrás, como digo, hay un déficit afectivo, nadie te hace caso porque eres un idiota, no por nada, porque eres un idiota. Y si esa es la manera que tienes de llamar la atención, pues eres un auténtico retrasado mental. Bueno, entonces sigue diciendo: el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Hay que esforzarse en el trabajo no tiene por qué ser picar piedra, ni trabajos forzosos, sino que el trabajo puede ser estudiar, puede ser leer, puede ser escribir, puede ser muchas cosas, puede ser trabajar en una oficina, puede ser delante de un ordenador. Hay muchas clases de trabajo que eso el pobre de mente no sabe verlo porque se cree que todo es picar piedra o pasar penurias. Entonces, dice que el que persigue fantasías no tiene sentido común. ¿Por qué? Porque el que persigue fantasías es aquella persona que está en su trabajo, pero su trabajo no le llena, no es capaz de disfrutar de su trabajo, como nos aconsejaba Salomón, sino que empieza a elucubrar cuántas casas le gustaría tener y qué trabajo en verdad le gustaría tener, o ausencia de trabajo, y qué isla le gustaría comprar, fantasías que no ayudan a nada, porque si te evitan de que tú te centres en tu trabajo, es rendimiento de menos, ¿entienden? Entonces te quita presente pensando en un futuro que no llega. Ese es el punto. Entonces dice: cada ladrón envidia el botín de otro. Esto está en el mismo contexto, porque el que persigue fantasías no tiene sentido común, porque cada ladrón, cada impío, envidia el botín de otro. Cada ladrón, cada tonto, envidia el botín que se ha hecho otro tonto, porque son envidiosos, ¿verdad? Es una rueda. Entonces, cada ladrón envidia el botín del otro, pero el justo está bien, pero los justos están bien arraigados nuevamente y dan su propio fruto. ¿Por qué? Porque tienen su propia personalidad ya hecha, no dependen de lo que trabajen, ni lo que dejen de trabajar, ni lo que ingresen, ni lo que dejen de ingresar. Son arraigados, están arraigados y dan su propio fruto. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, tuercen el verso, entonces esto al final se vuelve contra ellos. Pero los justos escapan de semejante enredo, no se enredan en palabras engañosas, mentirosas, ¿verdad? Las palabras sabias producen muchos beneficios, por eso nos gusta a nosotros hablar sabiduría, porque produce muchos beneficios. Y el arduo trabajo trae recompensas. En tu trabajo trabaja arduamente. Por eso digo, si piensas en fantasías, no rindes. Se trata de que el arduo trabajo te va a traer recompensas. Y el arduo trabajo es cuando te dediques y te centres en lo que estás haciendo. Entonces dice que los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Otra perla de sabiduría. ¿Por qué los necios creen que su camino es el camino correcto? Porque no tienen la gallardía de consultar si lo es o no lo es a otros. No son capaces de contrastar con otras opiniones. Pero sin embargo los sabios, ¿qué hacen? Los sabios prestan atención a otros. A ver si donde están ellos parados y lo que están haciendo tiene calidad delante de Elohim o no. Dice en el 16, dice: un necio se enoja enseguida, son lo que se llama aquí fuguillas, y son quisquillosos, ¿verdad? Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Ahí nos gustaría llegar a todos, ¿verdad? Tenemos que adquirir esa sabiduría. Un testigo honrado dice la verdad. Un testigo falso dice mentiras. Esto parece de perogrullada, pero es así, y hay que decirlo y hay que vivirlo. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Por eso, al final, nadie quiere parar junto al impío, junto al perverso. Sin embargo, todos, incluso los enemigos, quieren estar al lado del sabio. ¿Por qué? Porque las palabras del sabio traen alivio, mientras que la palabra del necio lo que va a traer es comentarios hirientes.
Por eso nadie para al lado del impío y del malo, pero todos los que están contigo disfrutan, los que tienen, digamos, el aguante de estar contigo, porque hay que aguantarte, claro, si hablas verdad por tu boca, eso requiere un aguante, pero los que son capaces de aguantar eso, pues traes alivio a sus vidas, porque le hablas sabiduría, ¿verdad? Las palabras veraces soportan la prueba. ¿Por qué? ¿Por qué los llevas a alivio a la gente que se junta contigo? Porque las palabras veraces soportan la prueba del tiempo. Las palabras veraces, esto es otra joya, las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, es decir, lo veraz va a ser veraz y va a tener auditorio hoy y mañana. Auditorio de más o de menos, pero lo va a tener. ¿Por qué? Porque la verdad no pasa de moda. Pero las mentiras pronto se descubren. Y es lo que le está pasando al sistema, que sus mentiras, sus propias mentiras y programaciones están llevándolo al derribo absoluto. Dice, el corazón que trama el mal está lleno de engaño. Por eso trama el mal, porque está lleno de engaño, entonces trama engaño, que el engaño es mal. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. ¿Por qué? Porque estás procurando la paz. Y la paz solo se puede rebosar y solo se puede procurar cuando hablas verdad, cuando buscas la paz, busque la paz y síguela, ¿verdad? Y nuestra shalom es Mashiach, y nuestra shalom es decir verdad, tener nuestra conciencia tranquila y servir de alivio para todos aquellos que vienen a nosotros, ¿verdad? Dice, nada malo le sucederá a los justos. Fíjense ustedes qué palabras de seguridad debieran tener todos aquellos que quieren ser justos. Pero si tú te tienes por justo, pero estás esperando a la mala noticia, es que no serás muy justo. Porque dice que nada malo le sucederá a los justos, pero los perversos se llenarán de dificultades. Y la principal dificultad es el miedo. Eso ya te coloca en un déficit, ¿verdad? El miedo te coloca ya en tesitura de dificultades, una detrás de otra. Y el miedo se da cuando no hay certidumbre. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Precioso. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Yo tengo por aquí atrás, a mi espalda, un libro que he tenido la desgracia de tener que leer, no en su totalidad, porque me ha servido solamente leer menos de la mitad para probar, aunque tampoco las he aprobado todas, ni mucho menos, pero ese libro lo he captado bien porque como son palabras difíciles, pero yo las sé, pues tienes más facilidades en la asignatura. Pero a lo que voy, que la tutora utilizaba palabras como que somos seres biopsicosocioculturales. Oiga, qué palabras tan enrevesadas para hablar cosas obvias, ¿no? Porque el sabio no hace alarde de sus conocimientos. Ahora, el animal tiene que trabajarse el territorio a base de palabras rimbombantes, a base de palabras altaneras, ¿verdad? Para demostrar conocimientos. Pues si tienes que demostrar conocimientos es que no los tienes, ¿verdad? Porque al sabio le fluyen, ¿verdad? No hay que utilizar palabras que no comprenda nadie. Hay que utilizar palabras sencillas para que lo entienda el mayor auditorio posible, ¿no? Entonces lo que hacen los necios es hacer pública su necedad. ¿Cómo? Utilizando palabras altaneras, de altanería, que no tienen... Que tienen pase con aquellos que les gusta también el fingimiento, pero no aquellas personas veraces y sencillas que gustan de hacerse entender, ¿verdad? Entonces dice, trabaja duro y serás un líder. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo.
Y ser flojo no implica solamente no trabajar físicamente, sino ser flojo implica un sometimiento, como hemos empezado diciendo. Se puede ser flojo trabajando físicamente mucho, pero ¿por qué eres un flojo? Porque te sometes al poder establecido. Y eres un flojo, aunque trabajes picando piedra, pero eres un flojo porque enseguida idolatras al que está a tu cargo, ¿verdad? Idolatras tantas cosas. Dice, la preocupación agobia a las personas, una palabra de aliento las anima. Esto es así. La preocupación, que es ocuparse antes de tiempo, lo que trae es agobio a la persona, pero una palabra de aliento, aliento es esperanza, aliento es venga, vamos para adelante, venga, no te preocupes, todo saldrá bien, las anima. Los justos dan buenos consejos a sus amigos, principalmente por esto que acabamos de decir, porque damos aliento a aquel que lo necesita, no le pisamos el cuello, como yo digo, al que está débil, no hacemos como Amalek, no hacemos como los impíos, ¿verdad? Y por eso los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos, sin embargo, los llevan por el mal camino. ¿Por qué? ¿Por qué los llevan por el mal camino? Porque les dicen aquello que quieren oír, y entonces los están llevando por el mal camino, lisonjeándoles y no perfeccionando sus vidas, y al no perfeccionarles los llevan por el mal camino porque los hacen personas, al final, cafres, ¿verdad? Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Esto es otra perla de sabiduría, porque los perezosos, los que no quieren trabajar ni física ni intelectualmente, ni siquiera cocinan la presa que atrapan, es decir, no aprovechan aquello que les viene a la mano. Es lo que yo digo. Si alguien recibe una paga que están dando ahora, pagas vitalicias universales de 1.000 euros y no sabe utilizar un cajero, pues es que ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, porque se han hecho unos incapaces. ¿Por qué se han hecho incapaces? Porque se han dejado llevar por el mal camino. ¿Por qué? Porque, como hemos empezado el título del mensaje, es tonto despreciar la corrección. Han sido tontos. Dice, los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran físicamente e intelectualmente. A mí me ha pasado, yo he escuchado a alguien que tenga algún concepto de alguna palabra griega o hebrea y no se da cuenta ni de lo que dice, pero yo lo aprovecho. Y él no lo aprovecha porque no le luce, porque lo que dice es una idiotez detrás de otra. Pero yo tomo esa palabra y la trabajo y le doy producción. El camino de los justos conduce a la vida. El camino de los justos conduce a la vida. Fíjense, si dice Mashiach, dice yo soy el camino, la verdad y la vida, es que por donde anda el justo es Mashiach y el fin del justo también es Mashiach. Es la causa y es el efecto. Mashiach, ¿en la vida de quién? De los justos. Ese rumbo de los justos que encuentran el camino y encuentran la vida no lleva a la muerte. Sin embargo, llegan a la muerte todos aquellos que desprecian la corrección siendo tontos. Y hasta aquí el mensaje de hoy. Todo lo que teníamos que decir pues ya lo hemos dicho, ya hemos anunciado. Recuerden ustedes el teléfono para ponerse en contacto con nosotros. No se pierdan el mensaje del día 14 de agosto, mi cumpleaños, que quiero darles ese regalo, el Arca del Testimonio del Santo Sepulcro, y disfruten de este Shabbat, gócense, bésense, acaríciense, guarden su mejor vino, guarden su mejor comida, saboren, es un día sabrosón para disfrutar en la presencia del Todopoderoso. Shabbat Shalom a todos, besos, abrazos y gracias por su colaboración. Shabbat Shalom.